Day 2 of the exam o día 2 del examen. Nos encontramos en Diagnosis and Treatment Planning, diagnóstico y plan de tratamiento. Vamos a ver el punto número 1 en este video, el cual es Interpret Patient Information and Medical Data to Assess and Manage Patients, o interpretar la información del paciente y los datos médicos para poder evaluar y gestionar a los pacientes. Comencemos. Lo primero que tenemos que saber, y esto es un dato que quiero agregarles en esta clase, es que la palabra data en ese punto que es Interpret Patient Information and Medical Data se puede pronunciar como data o se puede pronunciar como data. Realmente data es la pronunciación de inglés británico. La pronunciación americana es data. En la parte de Estados Unidos en la que yo me encuentro, las personas comúnmente pronuncian la palabra data como data. En cualquier caso, las dos formas de pronunciar esta palabra son igualmente correctas. Como ya ustedes saben, el examen en el día 2 va a comprender aquellas preguntas que son de tipo clínicas. Esas preguntas clínicas van a tener una información de pacientes. Esos pacientes tienen que tener, obviamente, un sexo, una edad, un motivo de consulta, una historia clínica y unos hallazgos que tú vas a encontrar mientras estés realizando el examen. La forma en la que el board ha decidido organizar o compilar toda esta información ha sido en ese cuadro que ustedes ven allí. Ese cuadro tiene la información necesaria para que te puedan hacer una pregunta clínica y basado en esos datos tú seas capaz de responder esa pregunta clínica. El board entonces nos pone este ejemplo. Tenemos una paciente femenina, female, de 28 años de edad, 28 years old. Esta paciente o este recuadro de esta información que nos están proporcionando es la parte en donde se presenta al paciente y sus características demográficas, como el género, la edad y potencialmente la etnicidad. La verdad es que en mi experiencia no he visto una pregunta que incluya la etnicidad del paciente. Sin embargo, el board como tal lo está poniendo como una posibilidad. Ellos pudieran poner aquí la etnicidad de un paciente. En el segundo recuadrito tenemos el chief complaint, o sea, el motivo de consulta. Sabemos muy bien que el motivo de consulta suele ser una forma coloquial en la que el paciente nos refleja qué es lo que lo trajo hasta la consulta. En este caso, esta paciente femenina de 28 años dice, I haven't been able to open my mouth for 2 days. Es decir, esta paciente no ha sido capaz de abrir su boca en 2 días. Entonces, el board nos dice que este recuadro presents the chief complaint, presenta el motivo de consulta, as described by the patient or the guardian. Es cierto que si el paciente fuera menor de edad, acá claramente va a decir que el legal guardian o el parent, el padre, va a decir cuál es el motivo de consulta. En el tercer recuadro de cada una de las preguntas del día 2 va a haber algo llamado background and patient history, es decir, los antecedentes y la historia clínica del paciente. Recuerda que este examen es un caso hipotético, en donde tú supuestamente estás atendiendo a un paciente que es un paciente que viene por primera vez, que se le ha hecho una historia clínica, o es un paciente que tú ya has visto en tu consulta y estás revisando la historia clínica. Para esta paciente de 28 años de edad, dice 3 days prior, o sea, hace 3 días, left mandibular third molar extraction. La verdad es que habla un poco rudimentario porque es algo resumido, pues lógicamente por el tamaño del cuadrado. Pero básicamente esta persona tuvo una extracción de un tercer molar en la parte inferior izquierda, que viene siendo obviamente mandibular, hace 3 días. Entonces, esta paciente de 28 años vino a la consulta porque desde hace 2 días no puede abrir su boca porque hace 3 días tuvo una extracción de un tercer molar. ¿Ok? Un tercer molar inferior izquierdo. El board entonces nos dice que este cuadrado presents background information such as social history, medical conditions, medications, allergies, history of dental diagnosis and treatment. Es correcto. Esta parte nos presenta normalmente los antecedentes, la información de los antecedentes del paciente, todas las condiciones médicas que tenga, todos los medicamentos que está tomando, incluso medicamentos con marcas registradas y todo,
alergias si las tuviera y todo lo que se le ha hecho al paciente anteriormente y todos los tratamientos también, tanto los diagnósticos como los tratamientos. Van a estar ubicados en este cuadrado. Este cuadrado va a ser fundamental para poder responder nuestras preguntas en la mayoría de los casos. Luego viene el cuarto cuadrado, que van a ser los current findings, es decir, los hallazgos actuales. Se supone que este paciente vino a tu consulta, revisaste la historia clínica, encontraste estos datos y ahora vas a ver qué es lo que tienes en este momento. Lo que tienes en este momento es que este paciente tiene un maximum opening of 10 millimeters. Es decir, este paciente tiene una apertura máxima de 10 milímetros. En verdad, este cuadro es simplemente para irles presentando la información, pero ya de por sí, nosotros deberíamos saber que la apertura bucal máxima es de al menos 40 milímetros, por lo que esta persona de verdad no puede abrir su boca porque lo está abriendo solo 10 milímetros de los 40, que es lo normal. No vamos a responder ninguna pregunta con respecto a este paciente, pero fíjense toda la información que pudimos recolectar gracias a la información del paciente, el Chief Complaint, el Background and Patient History. Y el Current Finding entonces nos da la información actual de ese paciente y automáticamente ya podemos tener una idea de a qué nos vamos a enfrentar cuando aparezca la pregunta. Por eso acá dice, presents information collected by dental professionals, en este caso, la información colectada por usted, que es el dentista, during the current visit, es decir, durante la visita actual. Can include information such as height. Esto está mal escrito. Esto es una captura del PDF que tiene el board publicado en su página web. Cualquiera puede cometer un error, pero esto es height, que viene siendo altura, height and weight, en el caso de que el peso sea necesario para, por ejemplo, calcular un anestésico. Vital signs, results of diagnostic tests, es decir, resultados de laboratorios, de diagnósticos de laboratorio, and a general assessment of the patient's condition, es decir, cómo está ese paciente actualmente. Fíjense entonces, así es como se va a presentar las preguntas del día 2. Vamos a tener esos 4 datos en ese cuadrado y vamos a tener una pregunta y gracias a la información que tenemos en ese cuadrado, nosotros vamos a poder responder esa pregunta. Vamos entonces a ver una pregunta tipo examen. Esta es una pregunta tipo examen, así más o menos va a aparecer. Nosotros vamos a hacer un efecto de animación. En verdad la pregunta va en el examen a aparecer completo, es decir, todo de un solo golpe. Sin embargo, para efectos de este video, yo les voy a ayudar a ir viendo punto por punto para ir digiriendo mejor toda la información, ya que esto es un video de práctica, es una clase para irnos adaptando a lo que nos vamos a enfrentar el día que presentemos el día 2 del examen. Entonces tenemos un paciente masculino de 49 años, male 49 years old, cuyo chief complaint es I am having a hard time chewing. Estoy teniendo un tiempo difícil masticando o la estoy pasando mal mientras mastico. En el background and patient history encontramos que tiene TMD, es decir, tiene un desorden temporomandibular. Ese paciente ya ha tenido facial pain, dolor en la cara, y también ese paciente ha sufrido depression, es decir, depresión. Actualmente, cuando se le pregunta qué medicamentos tomas, allí también en la historia clínica aparece qué medicamentos está tomando el paciente y los medicamentos que está tomando son acetaminofén, porque tiene un TMD, o sea, tiene un desorden temporomandibular, y está tomando sertraline. Sertraline es para tratar la depresión de la marca de Zoloft. Sertraline es un antidepresivo, es decir, ese paciente está en tratamiento con los padecimientos que tiene o que tuvo, porque es lo que estamos viendo en su historia clínica. Cuando vamos a los current findings, es decir, lo que estamos encontrando en este momento con el paciente, observamos que el paciente tuvo un MRI. Un MRI es un Magnetic Resonance Imaging, es decir, es una resonancia magnética bilateral de su articulación temporomandibular. The results indicate the patient has a left-sided anterior displaced disc and elongated inferior retrodiscal lamina. Entonces nos dice que el paciente ha tenido unos resultados que indican que tiene un disco desplazado
The patient has a left-sided anterior displaced disc. Es decir, tiene el disco desplazado anteriormente, el del lado izquierdo, y una lámina retrodiscal que está elongada. Con esta información ya sabemos que este paciente tiene problemas de oclusión. Entonces vamos a leer la pregunta. Como les dije anteriormente, en el examen les va a salir exactamente como lo ven ahora. Ven el cuadrado, van a ver las 4 partes, van a ver la pregunta y las 4 opciones. Es decir, todo de un solo golpe, por así decirlo. Vamos entonces a proceder a leer la pregunta. La pregunta dice así: Where would you expect the articular surface on the left condyle to be contacting during routine jaw function in this patient? ¿Dónde esperaría usted que la superficie articular del cóndilo izquierdo esté contactando durante los movimientos de rutina de la mandíbula en el paciente? Pero vamos a leer las opciones. Y las opciones son anterior surface of the disc, posterior surface of the disc, intermediate zone, temporal bone. Es decir, superficie anterior del disco, superficie posterior del disco, la zona intermedia o el hueso temporal. La respuesta correcta es posterior surface of the disc. Yo entiendo muy bien que esta no es una clase de oclusión y que quizás esta pregunta puede tomar a algunos, como es el primer video, los puede agarrar fuera de base, como si estuviésemos hablando de béisbol. Pero quiero que sepan que lo importante de este ejercicio que acabamos de hacer no es hablar del paciente, ni de su cóndilo, ni de los funcionamientos normales de su mandíbula, sino que ustedes entiendan cómo es la mecánica del día 2, es decir, a qué se van a enfrentar ese día. Se van a enfrentar a un cuadro que tiene una información, a una pregunta, a 4 opciones y la respuesta correcta está en ese cuadro. Y también esa respuesta tiene que ser deducida de algo que ustedes no pueden ver porque tienen que saber los movimientos de memoria de la mandíbula para el caso de este ejemplo específico y de esa forma, conociendo los movimientos normales que haría rutinariamente la mandíbula, llegar a la conclusión de que es la superficie posterior del disco. Lo más resaltante de esto entonces es que así van a ser las preguntas tipo examen el día 2. Van a tener específicamente 2 sets de 70 preguntas, es decir, 140 preguntas. Y todas esas preguntas van a ser exactamente como estas. Ahora, aunque sé que les dije que esta no era una clase de oclusión, les voy a mostrar algunas imágenes para tratar de hablar de cómo funcionaría la mandíbula normalmente y poder responder esta pregunta, de por qué es la superficie posterior del disco. Así que vamos a verlo. Desde el punto de vista funcional, la ATM se clasifica como una diartrosis bicondilia y doble. Es una diartrosis por ser una articulación móvil. Es bicondilia porque un mismo hueso, la mandíbula, tiene 2 cóndilos que articulan con otras superficies articulares, en este caso con el cóndilo y la cavidad glenoidea del temporal. Y es doble porque intervienen 2 cóndilos de distintos huesos, el cóndilo del temporal y el cóndilo del maxilar inferior. Por tanto, es una diartrosis doble y bicondilia. Un cráneo, al que le hemos quitado los músculos y ligamentos, tendría esta apariencia, donde podéis ver que entre el temporal y la mandíbula se encuentra un disco interarticular o menisco. Su morfología se adapta a los componentes óseos que hemos descrito antes. Fijaros que posee una superficie posteroinferior cóncava para el cóndilo mandibular, una superficie superoanterior también cóncava para el tubérculo articular y una superficie superoposterior convexa para la cavidad glenoidea. Su zona anterior tiene un espesor de 1 a 2 milímetros. La zona central tiene entre 0,2 y 0,4 milímetros de espesor y la zona posterior mide de 3 a 4 milímetros de espesor. Es flexible, de tejido conectivo fibroso y denso.
Veis que divide a la articulación en dos cavidades sinoviales, una cavidad supradiscal y una cavidad infradiscal. Así, cada superficie que compone el ATM tiene un papel en el movimiento de la articulación. La vertiente posterior de la eminencia articular regula el ángulo de desplazamiento de la mandíbula, ya que ésta, por medio del cóndilo, debe deslizarse por ella cuando sale de la cavidad glenoidea en los movimientos mandibulares amplios. Fijaros. Por esta razón, el vientre posterior de la eminencia también es llamado guía mandibular. En el caso de la protrusión mandibular, que es cuando la mandíbula se mueve hacia adelante, los incisivos inferiores chocan con la cara posterior de los incisivos superiores, de manera que para continuar el movimiento, la mandíbula debe desplazarse hacia abajo y adelante, con una cierta inclinación. Esta inclinación es llamada guía incisiva. Lo importante de estas dos guías es que ambas tienen casi siempre el mismo grado de inclinación, por lo que el movimiento debe ser paralelo entre las guías. El área central del disco no contiene estructuras nerviosas ni vasculares, por lo que obtiene sus nutrientes del líquido sinovial circundante. Ya hemos visto que es la zona más delgada del disco, pero tiene una consistencia más densa que la región periférica, ya que es la que más carga o presión soporta. La zona periférica del menisco es más gruesa, pero tiene una consistencia menos densa, soporta menos carga. El disco está conectado a la cápsula articular, que veis aquí, pero posee libertad de movimientos. Vamos a ver los movimientos quitando ahora la cápsula articular y vais a ver cómo acompaña al cóndilo mandibular en sus desplazamientos. La cápsula articular es el otro componente fibroso que forma parte de la articulación. Es bastante laxa y se inserta cranealmente en el borde inferior del tubérculo articular y en los bordes de la cavidad glenoidea. Caudalmente se inserta en el cuello mandibular y en el borde posterior de la rama mandibular. Es como un cono fibroso que rodea a la articulación. Aquí lo vemos con el disco articular. Ahora también vemos la zona anterior del disco que se inserta en la cápsula mediante fibras de colágeno y por fibras tendinosas al músculo pterigoideo lateral superior. Vemos el tejido retrodiscal, que ya está inervado y altamente vascularizado. Y esta es la membrana sinovial, que la vamos dejando caer para que veáis cómo recubre interiormente esta cavidad supradiscal. La función de la cápsula es producir y retener el líquido sinovial, pero también tiene la importante misión de oponer resistencia ante cualquier fuerza interna, externa o inferior que provoque separación o luxación de las superficies articulares. No es elástica y está bien inervada. Aquí distinguimos la fosa articular del hueso temporal, la eminencia, el cóndilo mandibular. Este es el disco y todo esto es tejido retrodiscal. Esta zona es cápsula y esta zona también es cápsula. Y ahora la membrana sinovial, que está muy vascularizada, hemos visto que reviste las superficies internas dejando estos dos compartimentos en forma de saco. Aquí estaría la cavidad sinovial infradiscal y aquí la cavidad sinovial supradiscal. Otro dato importante que cabe dentro del punto número 1 de Diagnosis and Treatment Planning es esto que ven acá, el Dental Chart, es decir, el odontodiagrama. Ustedes tienen que ser capaces de identificar
obviamente parte de la interpretación de la información del paciente, que es información médica, es poder interpretar o leer un dental chart o un odontodiagrama, poder leer esas piezas dentarias y la numeración que tiene cada uno. Entonces voy a hacer un resumen corto de algunas numeraciones dentarias que actualmente no se usan y que tampoco vienen al caso en Estados Unidos, pero las voy a explicar para que quede un poquito claro, estar un poquito más ubicados y sobre todo para aclarar una duda que queda con aquellas unidades dentarias que tienen números romanos. La nomenclatura de Palmer es una nomenclatura que divide cada arcada en dos y esas arcadas comienzan numerando desde el incisivo central, que viene siendo el diente número 1, y de esa forma va avanzando hasta el diente número 8, que es el tercer molar. De manera que si yo te digo 3, 3 siempre va a ser un canino, o 6 siempre va a ser un primer molar, o en el caso de 4 siempre va a ser un primer premolar. Se preguntarán ustedes, si todos los dientes de cada M arcada tienen la misma numeración, si yo digo 6, pudiera ser este o pudiera ser este. ¿Cómo sé cuál es cuál? Bien, pues esta numeración tiene este dibujito que identifica si es superior o inferior y de esa forma se puede llegar a la conclusión de que uno es superior. Entonces si yo por ejemplo dibujo esta raya y pongo 6, ya usted sabe que con Palmer eso es primer molar superior. En este caso sería izquierdo. De manera que yo con Palmer si dibujo estas dos líneas y coloco un 6, ya usted sabe que eso sería un primer molar superior izquierdo. Igualmente, si dibujo estas líneas y coloco un 3, entonces sería un canino inferior derecho. La nomenclatura de Palmer incluye que los dientes temporales los enumera con letras, pero los enumera con letras en minúscula, de manera que este sería el incisivo central, el incisivo lateral, el canino, el primer molar y el segundo molar temporal, todos temporales. Y se aplica lo mismo que con lo que acabo de explicar. Si yo coloco estas dos líneas escrito y coloco B, ya se sabe que eso es un incisivo lateral inferior izquierdo, pero temporal, es decir, porque es de un infante. La nomenclatura de Palmer también utiliza los números romanos para eso, y básicamente es lo mismo que he explicado aquí. El 1 sería el incisivo central, el 5 el segundo molar, y ya saben ustedes la secuencia. Central, lateral, canino, primer molar, segundo molar. Esa es la nomenclatura de Palmer. ¿La utilizamos? No. ¿Va para el examen? No. ¿Qué quiero mencionar? Que las letras son en minúscula, porque la nomenclatura de ADA utiliza letras, pero las utiliza en mayúscula. Y ADA es la nomenclatura que utilizamos aquí en Estados Unidos. Si les muestro acá, tenemos este ejemplo y esto es buenísimo cuando se escribe, te dice 4, ya sabemos que es un primer molar superior derecho temporal y en este caso lo escribiríamos acá. El mismo ejemplo aplica si fuese C, entonces sería un canino inferior izquierdo temporal. Bien, eso sería Palmer, no lo utilizamos. Luego tenemos FDI. El FDI es la, digamos, nomenclatura que utilizamos en muchos países de Latinoamérica. FDI divide los cuadrantes en 1 para el superior derecho, 2 para el superior izquierdo, 3 para el inferior izquierdo, 4 para el inferior derecho. Esto viene siendo para adultos y para infantes 5, 6, 7 y 8 siguiendo el mismo principio que he descrito anteriormente. Esto nos deja una nomenclatura de 2 dígitos para cada diente. Entonces, si yo veo que el primer dígito empieza con un 1, ya yo sé que es superior derecho. Si yo veo que el primer dígito es 3, ya yo sé que es inferior izquierdo. Y los dientes tienen la misma numeración que tenían, por ejemplo, en Palmer, desde el 1 hasta el 8, de manera que si yo veo 14, ya yo sé que eso es un primer premolar superior derecho. Me está indicando el primer número, el cuadrante, y el segundo número, el número del diente. Siendo, por ejemplo, el 5, siempre el segundo premolar. Pero como dice 35, es el segundo premolar inferior izquierdo y es un diente permanente, ¿verdad? Bien, esa es la nomenclatura FDI. Por supuesto que FDI no utilizamos, yo ya les he dicho anteriormente que aquí utilizamos ADA. La mayoría de los odontólogos que venimos seteados de Latinoamérica utilizando esta modalidad, se nos confunde muchísimo la modalidad de la ADA. Y ya voy a explicar por qué. Una de las principales razones van a ser los premolares. Aquí tenemos la nomenclatura de la ADA. Aquí debajo van a tener un PDF que van a poder descargar que tiene la nomenclatura ADA para adultos y para infantes. La nomenclatura de la ADA sigue la secuencia de FDI. Es decir, el cuadrante superior derecho viene siendo el primero, cuadrante superior izquierdo el segundo,
baja al cuadrante 3, por así decirlo, entre comillas, que viene siendo inferior izquierdo, y termina en el inferior derecho, que viene siendo el cuadrante número 4 de lo que conocíamos como FDI. El tercer molar superior derecho va a ser el diente número 1 y de ahí va a ir contando hasta que lógicamente el 8 sea el incisivo central. El siguiente cuadrante abre en 9 y cierra en 16, que viene siendo nuestro tercer molar superior izquierdo. Inmediatamente tenemos el tercer molar inferior izquierdo, que viene siendo el 17, y este cuadrante cierra en 24, 17, 24, incisivo central inferior izquierdo, y cambia al último cuadrante que va desde 25 hasta 32, siendo el 25 el incisivo central inferior derecho y el 32 el tercer molar inferior derecho. ¿Dónde está la mayor confusión de los odontólogos de Latinoamérica cuando cambian de ADA a FDI? Bueno, el primer pensamiento es que tienen a FDI prácticamente corriéndole por las venas. Cuando escuchan el 14, automáticamente dicen, pero si eso es un primer premolar superior derecho. Pero en ADA es de hecho el primer molar superior izquierdo. Y el segundo caso en el que siempre se equivocan es que gracias a FDI estamos acostumbrados a que este es el diente número 1 y a que el diente número 4 es el primer premolar siempre y que el segundo premolar es el diente número 5. En mi experiencia con todos los estudiantes que he tenido, esta es la mayor confusión que he visto. En FDI, el primer premolar es el diente número 4 y el segundo premolar es el 5, pero en ADA, el 4 es el segundo premolar y el 5 es el primer premolar. O sea, esto es excesivamente común. Casualmente por aquí abajo, en inferior izquierdo, inferior derecho, no veo tantos errores como acá y como acá, en superior, ¿ok? Eso es bastante confuso porque lo hace al revés. El truco está entonces en dessetearse por completo del FDI y empezar a adaptar el ADA como el pan nuestro de cada día. Para dientes deciduos o temporales tenemos letras y usamos el mismo sistema. Superior, luego superior izquierdo, inferior derecho. Usamos letras entonces desde la A hasta la T para describir estas unidades dentarias. Recuerden, letras en mayúscula. Usamos A para el segundo molar, B para el primer molar, C el canino, D el lateral, superior derecho todos, y el E incisivo central también superior derecho. Esta es la nomenclatura de ADA para dientes deciduos o temporales. Entonces, si yo les digo dónde está el diente O, viene siendo el incisivo central inferior izquierdo. Esta entonces es la nomenclatura de ADA. Simplemente hay que desprogramarse y comenzar a pensar en ADA siempre. Entonces, ¿por qué es importante la numeración dentaria? Bueno, es importante porque nos van a hablar de unidades específicas que tienen dolencias específicas y tenemos que ser capaces de interpretar qué unidad es, cuántas cúspides tiene, cuántas raíces tiene, si ese tiene qué tipo de cámara pulpar tiene. Es decir, tenemos que saber todo de ese diente y por ende una de esas cosas principales que hay que manejar es la nomenclatura dentaria, porque si no, no vamos a poder entender el dental chart o el odontodiagrama. Otros datos importantes del odontodiagrama que se van a ver en el caso del board son estos símbolos que interpretamos como fractura, fractured, dos líneas como planned extraction, una extracción planificada, un óvalo como partially or fully impacted, como parcialmente o completamente impactado, una unidad dentaria, puntitos rojos en ciertas zonas específicas, lesiones cariosas clínicamente visibles. Los numeritos romanos van a significar mobility, movilidad dentaria, si es grado 1, 2 o 3. Un triangulito sin su base va a ser un Class 1 Furcation Grade, es una furcación grado 1. Un triangulito vacío, sin nada coloreado en el centro, va a ser clase 2. Y un triangulito rojo ya marcado, entonces va a ser clase 3. Con esta información, entonces ya podemos interpretar este dental chart. Tenemos por acá que este diente tiene movilidad tipo 1, estos tienen movilidad tipo 3, por acá vemos unas lesiones cariosas, por acá vemos una unidad dentaria que tiene Furcation Grade 3, grado 3, por acá tenemos unos dientes que están fracturados y por acá tenemos una unidad dentaria que está programada para ser extraída. ¿Qué unidades dentarias serían? Bueno, lo primero es que no tenemos ni 1
ni 16, ni 17, ni 32. Entonces sabemos que el 31 está expuesto para ser extraído o está preparado para extraerse. Sabemos que el 30, que es el primer molar inferior derecho, tiene una caries bien extensa. Sabemos que el diente número 4 está fracturado, que viene siendo el segundo premolar superior derecho. Sabemos también que el diente número 7 tiene movilidad grado 1, que los dientes 26, 25, 24 y 23 tienen movilidad grado 3. Vemos que tenemos una caries en el diente 21, en el canino inferior izquierdo. También tenemos el diente 19 fracturado, primer molar inferior izquierdo, y vemos que el diente número 15 tiene un furcation grade 3. Muy bien, así entonces es como vamos a interpretar el dental chart o el odontodiagrama. Volviendo a hablar del cuadro con el que comenzamos la presentación, pudiéramos pensar que esta porción de acá es la menos importante, porque habla de el sexo del paciente y la edad. Pero estos dos datos son supremamente importantes, porque si nos vamos al lado sistémico, podemos interpretar, si sabemos el sexo y la edad, si esta paciente está pasando, por ejemplo, por un proceso menopáusico. También, si fuese, por ejemplo, un hombre de 50 años, pudiéramos llegar a pensar, o al menos a no descartar la posibilidad de que ese paciente tenga hipertensión, por ejemplo, o diabetes. Es decir, sería mucho más probable que un hombre de 50 años sufriera de hipertensión que si fuese un hombre de 20 años, por ejemplo. Entonces, el sexo nos va a proporcionar una información sobre la salud del paciente, conociendo previamente que ciertas enfermedades se ahincan o se encuentran en ciertos sexos mayoritariamente, y también ese dato acompañado junto con el de la edad. Y el de la edad es particularmente importante porque si el paciente es joven, muy joven, o es viejo, muy viejo, podemos saber qué tantas unidades dentarias ha perdido o cuáles unidades dentarias está por exfoliar. Entonces es fundamental que se presenten al examen conociendo cuál es la secuencia en la cual los dientes erupcionan, y se lo tienen que saber muy bien. Por supuesto, no podemos saber la frecuencia con la que un paciente va perdiendo los dientes durante la vida, pero sí podemos saber con exactitud cuándo ese paciente va a empezar a tener sus primeras unidades dentarias y cuándo va a empezar a tener una dentición mixta. Es decir, que la dentición mixta puede y va a estar presente durante el examen. Entonces, a continuación les voy a ir mostrando, yo sé que ustedes probablemente sepan esto, pero esto es importante repasarlo y volver a memorizarlo cuidadosa y minuciosamente. Los primeros dientes que erupcionan son los incisivos centrales o central incisors, es decir, el incisivo central, a los 6 a 10 meses. Esa es la edad en la que erupciona y se exfolia entre los 6 y los 7 años. Seguidamente del incisivo central superior, que erupciona a los 8 o 12 meses y se exfolia a los 6 o 7 años. Inmediatamente erupciona el incisivo lateral entre los 9 y los 13 meses y se exfolia entre los 7 y 8 años. Luego el incisivo lateral inferior entre los 10 y 16 meses y se exfolia entre los 7 y 8 años. Luego viene el primer molar superior entre los 13 meses y los 19 meses y se exfolia entre los 9 y 11 años. El primer molar inferior erupciona entre los 14 y 18 meses y se exfolia entre los 9 y 11 años. Luego aparecen los caninos entre los 16 y 22 meses y se exfolian entre los 10 y los 12 años, siendo uno de los últimos dientes que se exfolian. Luego viene el canino inferior entre 16 y 23 meses y se exfolia a los 9 o 12 años. Luego erupciona el segundo molar inferior entre los 23 meses y 31 meses y se exfolia entre los 10 y los 12 años. Y finalmente el segundo molar superior entre los 25 y 33 meses y se exfolia entre los 10 y los 12 años. Para el caso de los dientes permanentes, sabemos muy bien que el primer diente permanente que erupciona es el primer molar inferior entre los 6 y los 7 años. Simultáneamente
también el primer molar superior. Luego de esto erupcionan los incisivos centrales entre los 7 y 8 años. Luego los incisivos laterales entre los 8 y los 9 años, seguido del primer premolar entre los 10 y los 11 años, tanto inferior como superior. Luego el segundo premolar entre los 10 y los 12 años. Sabemos muy bien que este recambio es la exfoliación de los primeros molares temporales con los premolares o que son recambiados por esos premolares. Seguido del canino entre los 11 y los 12 años y finalmente el segundo molar, tanto inferior como superior, entre los 12 y los 13 años. La última unidad dentaria en erupcionar son las muelas del juicio o el third molar, wisdom tooth, la muela del juicio, el diente del juicio, entre los 17 y los 21 años aproximadamente. Esa es la secuencia de erupción dentaria. Hasta aquí la clase del día de hoy, la número 1 de Diagnosis and Treatment Planning. Mi nombre es Pastor Colmenares, soy el SPM de Acapun Institute. Si tienes una duda o pregunta sobre este curso, puedes escribirnos al WhatsApp o al correo electrónico que aparece en pantalla. Te pido por favor que si te ha gustado este video le des un like, te suscribas al canal de YouTube, a que dejes un comentario sobre cualquier pregunta que tengas, cualquier duda o cualquier feedback que quieras dejar allí en los comentarios. Si no fuese mucha molestia y pudieras compartir este video, te lo agradecería muchísimo. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la clase número 2.